Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Vega. Bienvenidos a esta tercera clase del curso de Introducción a los Algoritmos. Espero que hayan visto también las clases anteriores. Se los comento para poder continuar con los temas sin que ustedes tengan inconvenientes. Es una sugerencia. Al final, hagan lo que quieran. El tema que vamos a desarrollar hoy son los diagramas de flujo. Vamos a ello. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una herramienta que nos permite representar un algoritmo o un proceso de manera gráfica. Normalmente los diagramas de flujos utilizan figuras geométricas conectadas por flechas, los cuales nos permiten observar cuáles son los pasos que está siguiendo este proceso. ¿Cuáles son los beneficios de un diagrama de flujo? Comencemos por la claridad. Un diagrama de flujo nos permite observar el proceso de manera mucho más clara. Esto es porque convierte este proceso físico, documentario, sea cual sea el caso que se esté estudiando, a un diagrama similar a un mapa conceptual. Con este mapa conceptual nosotros tenemos el panorama completo del proceso de estudio. Otro beneficio es la comunicación. Cuando nosotros ya tenemos este diagrama de flujo, como yo se los había comentado, y podemos observar el panorama completo, se nos hace mucho más fácil comunicárselos a nuestro equipo de trabajo. Ellos también podrán ver todo el panorama y podrán seguir las flechas que utiliza el diagrama de flujo para saber cuál es el paso que sigues después del anterior. Optimización. Una vez que nuestro equipo ya sabe cuáles son las operaciones que se realiza en todo el proceso, en el proceso que estamos estudiando obviamente, van a poder colaborar con nosotros, ya sea para corregir errores o para mejorar procesos dentro de este algoritmo. Y el último beneficio que yo estoy contemplando para la clase es la planificación. El diagrama de flujo también nos ayuda con la planificación. Nuestro equipo y nosotros ya no estamos trabajando bajo supuestos. Con el diagrama de flujo ya podemos ver si es que nosotros hacemos alguna modificación en un momento en específico del proceso y cuál va a ser o cómo va a repercutir este cambio en los procesos siguientes. Para esto nosotros utilizamos las flechas para poder saber cuáles son los procesos que van a ser afectados con el cambio que estamos realizando. ¿Por qué utilizar un diagrama de flujo? Porque reduce la complejidad. Ya no tenemos que ir con todo el equipo al lugar donde se está haciendo este proceso, o no tenemos que ir con todo el equipo a las oficinas que está realizando esta documentación, o a cada oficina, o a veces a cada área por la que pasa esta documentación, sino una sola persona encargada de realizar el diagrama de flujo hace este estudio completo y lo presenta a todo el equipo. Esto reduce la complejidad, nos beneficia con el tema de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. También es recomendable utilizar un diagrama de flujo por la facilidad de la depuración. ¿Con esto a qué me refiero? Nosotros, como tenemos el panorama completo de cuál es el proceso, podemos observar cuáles son los pasos que están de más o cuál es el paso en específico que nos está presentando o que nos está causando un error en el resultado. Muchas veces es difícil observar algún tipo de error cuando vas al sitio donde que se está realizando este proceso y se trata de seguir por cada uno de los pasos. Es mucho más sencillo tener todo esto traducido en un diagrama de flujo y observar cuál es el paso en específico que está causando este problema. Y también es bueno utilizar un diagrama de flujo
porque nos ayuda con la toma de decisiones. Muy similar a lo que a lo que les he comentado hace un momento, tener el panorama completo nos da mucha más confianza al momento que tomamos una decisión. Por ejemplo, coger algún paso en específico que nosotros sepamos que nos está causando algún conflicto y cambiarlo directamente. Obviamente con sus estudios previos, observando cuáles son las flechas, viendo cuáles son los flujos que siguen o los pasos que siguen y en qué va a afectar o de qué manera va a afectar al resultado final. Veamos cuáles son los símbolos de un diagrama de flujo. No les voy a mostrar todos los símbolos que existen en un diagrama de flujo, les voy a mostrar las principales. Comenzamos por los óvalos. Los óvalos normalmente nos marcan o nos indican cuál es el inicio y el fin de un diagrama de flujo. Luego tenemos las flechas. Las flechas nos indican cuál es el flujo que está siguiendo este proceso. ¿Cuál es el paso que sigue después del paso actual? Luego tenemos las operaciones, los cuales son representados por los rectángulos. El tema de las operaciones se los explicaré mejor con el ejemplo que vamos a desarrollar. Luego tenemos los paralelogramos. Los paralelogramos lo utilizamos para representar las entradas que vendrían a ser la lectura y las salidas que vendrían a ser las escrituras. Como les había comentado, con el ejemplo les va a quedar un poco más claro, pero para los que vieron las clases anteriores, los paralelogramos vendrían a ser la palabra reservada de escribir y leer. Luego tenemos el símbolo de decisión, el cual es un rombo. Esta es una estructura que vamos a ver en la siguiente clase. Ya entenderán el tema de las estructuras las personas que han visto los videos anteriores, porque ya hemos estudiado lo que es una estructura secuencial. En este caso es una estructura condicional. Se les voy adelantando el tema, como les menciono, para las personas que ya han visto el video anterior. Sigamos con el ejemplo. En este ejercicio nos están pidiendo realizar un pseudocódigo donde nos permite encontrar el área de un triángulo. Para esto, el usuario va a ingresar la base y la altura del triángulo. Ya nos están dando la fórmula. No es nada complicado en realidad. La clase anterior hemos hecho un ejercicio, creo yo, para mí por lo menos, mucho más complejo que este. Incluso nos están colocando aquí las fórmulas, que es base por altura entre 2. Vamos al pseudocódigo para poder desarrollar este ejemplo. Listo, ya estamos en el PCInt. Vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. Cambiemos el título del pseudocódigo. Vamos a ponerle el nombre de área del triángulo. Listo. Vamos a declarar las variables que nos están indicando que el usuario va a ingresar. Para declarar una variable en el PCInt utilizamos la palabra reservada definir. ¿Y qué vamos a definir? ¿Qué variable vamos a declarar? Primero es la base que va a ingresar el usuario, la altura que también va a ingresar el usuario y el área, que es lo que vamos a calcular. ¿Y de qué tipo va a ser las variables que estamos declarando? De tipo real. ¿Por qué real? Porque normalmente las medidas suelen tener decimales. Casi nunca son números enteros. Sigamos. Nosotros lo que vamos a necesitar inicialmente es que el usuario nos proporcione la base y la altura del triángulo. Para esto nosotros tenemos que solicitar al usuario esta información y utilizaremos la palabra reservada escribir. Vamos a escribir un mensaje al usuario y le vamos a solicitar que ingrese
la base del triángulo. Y una vez que el usuario nos proporcione la base del triángulo, lo vamos a almacenar. Para esto utilizamos la palabra reservada leer en la variable correspondiente, que es base. Y exactamente es la misma estructura para solicitar la altura del triángulo. Una vez que el usuario nos haya proporcionado estos dos datos, nosotros tenemos que empezar a manipularlos para obtener el área, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Para esto vamos a almacenar en la variable área el cálculo que estamos realizando. ¿Cuál es la fórmula? Base por altura, todo esto entre 2. Listo. Ya tenemos el resultado, el área. Ahora solamente nos queda mostrárselos al usuario. Para esto vamos a utilizar nuevamente la palabra reservada de escribir. Colocamos el mensaje. El área del triángulo ingresado, el área del triángulo, así nada más, es, coma, ponemos el nombre de la variable y vamos a suponer que lo estamos trabajando en centímetros. Listo. Vamos a ejecutar el pseudocódigo para cerciorarnos que está funcionando de manera correcta. ¿Cuál es la base del triángulo? 2. ¿Cuál es la altura del triángulo? 5.3. El área del triángulo es de 5.3. Está funcionando de manera correcta nuestro algoritmo. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. El PCInt también nos da el diagrama de flujo del pseudocódigo que nosotros escribimos. Para esto hacemos clic en este botón, dibujar diagrama de flujo. Y aquí nos permite ver el diagrama de flujo que se genera por el pseudocódigo que nosotros hemos desarrollado. Aquí nos está marcando el inicio, como les dije, los óvalos son el inicio del diagrama de flujo. Aquí tenemos los rectángulos que vendrían a ser las operaciones. Creo que aquí se ve un poco mejor a qué nos referimos con operaciones. La operación de declarar las variables, la operación del cálculo del área. Aquí tenemos la escritura y la lectura, que están representadas por la figura de los paralelogramos. Aquí estamos solicitando que el usuario ingrese el dato. Aquí nosotros ya estamos guardando o leyendo el dato que ha ingresado el usuario. Y solamente nos faltaría ver el rombo, que vendría a ser la estructura condicional, lo cual vamos a ver en la siguiente clase. Las flechas ya las tenemos bastante clara, creo yo. Lo he mencionado varias veces. Nos indica el flujo que está siguiendo el pseudocódigo. Cuando hagamos un ejemplo de estructura condicional, van a ver que estas flechas toman caminos distintos dependiendo del resultado de la condición que se está realizando. No se olviden de apoyar el canal suscribiéndose, dando likes, dejando sus comentarios. Si es que tienen dudas, si es que tienen alguna sugerencia también, no hay problema, lo pueden dejar en los comentarios. Los veo en el siguiente video. No se olviden los likes.